en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Abra su Biblia, livro de Colossenses. E uau, estamos terminando o livro de Colossenses, capítulo 4. Versículos últimos. Me refiero de los versículos 7 hasta el 18. Son las salutaciones finales. Que a veces pasamos por alto y perdimos algunas ricas informaciones y enseñanzas importantes. Vamos a leer la poderosa palabra de Dios. Colossenses capítulo 4, versículos 7 al 18. Dice así: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y conservo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses. Y la que está en la Odisea y la de la Odisea, que leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Señor, oramos delante de tu palabra poderosa. Ministra nuestros corazones todo lo que tú quieres, Señor, para el día de hoy. Oh Dios, nos ayude a sermos discípulos fieles. Nos ayude, Señor, a sermos hombres que sirvan al reino de Dios. Hombres y mujeres interesados en tu obra, en tu reino. Oh Dios querido, así como oramos para que tú, Señor, hable el corazón de cada uno de nosotros. Perdone nuestras faltas, nuestras fallas, y ministra, Señor, a nuestro corazón. Úsame como vaso, un instrumento en tus manos. Que tú, Señor, crezcas, yo mingue, Señor. Tú sea visto, Señor, y yo me oculte. Oh Dios, que tú hables, yo me calle, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su asiento, iglesia. Ese es un texto de salutaciones finales. Un texto que parece que poca enseñanza tenemos acá, pero a veces pasamos por alto y despreciamos algo muy rico que tenemos en esta porción de las Escrituras. Acá Pablo está terminando su carta y despidiéndose y mandando saludos a los hermanos de Colosas. Hay un portador, un mensajero que va a llevar esta carta a la iglesia. Y Pablo manda saludos desde todos los hermanos que están con ellos, es decir, de sus discípulos. Escuche bien. Acá el texto nos demuestra 8 discípulos que acompañan a Pablo en esta caminada. El primer que el texto nos muestra es Tíquico. Tíquico es un judío que era el principal mensajero de Pablo.
Nunca se apartava del apóstolo Pablo. Quando Deus levanta um homem de Deus, Deus põe ao lado de ele discípulos fieles, discípulos bendecidos. Há muitas formas de pessoas que se acercam ao reino de Deus. Há pessoas que se acercam ao pastor para apoiar, e há pessoas que se acercam ao pastor para ser de estorbo a la obra do Senhor. Há muitas pessoas distintas em la igreja. Acá Pablo está hablando de los hermanos que han sido de bendición en su ministerio. Están con él al escribir esta carta. Pero ustedes se acuerdan que Pablo también menciona en 2 Timoteo capítulo 4 un hermano que servía de estorbo a su ministerio. Alejandro, el calderero. ¿No es cierto? Cuando Juan, el apóstol, escribe la segunda epístola, la tercera epístola, él habla a Gallo, que es quien dirige la epístola, y dice que hay un otro hermano allá que es de estorbo para el ministerio. Estorbo es como una piedra de tropiezo. Es una persona que no ayuda en nada, sino que está siempre criticando, está siempre molestando, está siempre trayendo perjuicio a la obra del Señor. Este hombre se llama Diótrefes, está en capítulo 1, capítulo único de la tercera de Juan, versículo 9. Diótrefes, el cual gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Es decir, hay hombres que están cerca de los pastores, apóstoles, pero no están de ayuda. Están para estorbo, están para molestar al trabajo del reino de Dios. Pero no se trata ese texto de hombres así. Pablo acá está enviando saludos de 8 discípulos fieles que están con él. El primero es Tíquico. Y este Tíquico es uno de los hermanos judíos, de los versículos 7 hasta el versículo 11. Pablo está hablando de hermanos judíos. Mira conmigo, por favor, el versículo 11, cuando él dice, y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me han ayudado en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo, es decir, los únicos judíos, los únicos de la circuncisión, los hermanos Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos y Jesús llamado el justo. Estos 5 hermanos, ¿no? Jesús, Tíquico, Marcos, Aristarco y Onésimo, estos 5 hermanos son hermanos de la circuncisión, son los únicos hermanos creyentes que eran judíos y que son de bendición en mi ministerio, que han ayudado realmente en el reino de Dios. Una pequeña lección acá. A veces nosotros somos de familias diferentes, somos de etnias diferentes, somos de pensamientos diferentes, de costumbres diferentes. ¿No es cierto? Cada familia lleva una costumbre dentro de su hogar, otros lleva de otra manera, y cada uno tiene grupos a veces distintos. Acá no era diferente, había un grupo de judíos que tenían pensamientos totalmente distintos de los hermanos que eran griegos, que eran gentiles, que venían de toda clase de etnia. Entonces, estos hermanos judíos eran los únicos que podrían llegar a evangelizar mejor a los judíos, porque eran bien recibidos por otros judíos. El judío jamás escucharía una enseñanza de un hermano griego, uno que era totalmente ajeno a las promesas de Dios, es decir, nunca había participado de religión y ahora recién se convirtió. Hay en las escrituras muchos casos así, en donde Dios ha usado hermanos gentiles convertidos para predicar a judíos, pero nunca era bien recibido los
gentiles en la prédica para judíos. Gentiles trataba de predicar a gentiles y judíos mayormente predicaban a los judíos. Eran grupos distintos. Era como aquel gentil no entiende de la ley de Dios. Aquel que se convirtió en Cristo está convencido del evangelio, pero no entiende nada de lo que nosotros venimos con la costumbre desde cuando Dios ha creado el hombre y ha hecho el pacto con Abraham. Ahora, cuando un judío predicaba, por eso cuando Pedro predicó, multitudes se convirtieron. Porque Pedro dice, hermanos, es como ustedes saben lo que estoy hablando. Ustedes saben que yo soy judío como ustedes. Ustedes, hermanos israelitas, oídme, escuchadme. Y predica Pedro y trae todo el resumen de la Biblia, del Antiguo Testamento que conocían los judíos, hasta llegar a Cristo. Este Cristo, este Mesías, es que ustedes crucificaron. Toda la Escritura habló de él y ustedes hoy acá crucificaron. Es este Jesucristo. Entonces, habían diferentes grupos y Pablo dice, de los de la circuncisión, convertidos de verdad, que han sido de bendición, son estos 5 hermanos que siempre me acompañan, que me han sido los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Entonces, este hermano Tíquico, vamos a conocer un poquito más. Abra Hechos 20, 24. Dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo por preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. A ver, me equivoqué acá, ¿no? Versículo Hechos 20, 24, perdón. Sí, no, me equivoqué en el texto, no es ese texto. 2 Timoteo, entonces, 4:12. El texto de Hechos habla de Tíquico, pero puse un versículo equivocado. A Tíquico lo envié a Éfeso. Acá Pablo está hablando que Tíquico. 24. 20, versículo 4. Ahí sí, tal cual. Versículo 4, entonces. De Hechos. Hechos 20, versículo 4. Exactamente, este es. Dice así: y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiendo adelantado, nos esperaron en Troas. Es decir, Tíquico siempre componía el equipo de Pablo, un equipo de discípulos. Y nosotros estamos viendo discípulos fieles, aquellos que estaban con Pablo en los viajes misioneros, aquellos que estaban siempre en las prisiones con Pablo. Vamos a ver que siempre que Pablo escribe una carta, y seguramente las cartas bíblicamente diciendo de Efesios, de Colosenses y de 2 Timoteo, Tíquico fue quien envió las cartas. Es decir, estaba con Pablo en la prisión, en la cárcel, y Pablo escribía y Tíquico iba y llevaba las cartas a las iglesias. Otro texto más, Efesios 6, 21. Efesios 6, 21 dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. En el Señor. Tito, capítulo 3, versículo 12, dice así: cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis. Es decir, Tíquico era aquel discípulo que era el mensajero. Llevaba el mensaje, llevaba las cartas, hacía con que la iglesia de Dios conociera el ministerio de Pablo por donde estaba Pablo, llevaba las noticias. Hay un texto que dice que Tíquico mismo fue
adelantado, acá en ese que vimos de Hechos 20, versículo 4, se adelantaron a Troas, buscaron, levantaron las ofrendas y llevaron a Pablo, se encontraron con Pablo en el viaje misionero. Así es como Dios ha usado ese hermano Tíquico. El segundo discípulo se llama Onésimo. Ustedes se recuerdan que hemos expuesto la epístola de Filemón, la carta personal de Pablo a Filemón, y Pablo devuelve, conociendo este hermano llamado Onésimo en la prisión, devuelve él a su amo. Onésimo era el esclavo de Filemón. Mire por favor Filemón, capítulo único, versículo 9 y 10, dice así: mas bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Una bendición este hermano Onésimo, y hermano Onésimo no estaba únicamente devolvido a Timoteo, a Filemón, ves que siempre estaba acompañando a Pablo. En otras palabras, cuando Pablo devuelve a Onésimo a Filemón, Filemón seguramente le da la carta de soltura y este empieza a servir al ministerio y acompaña a Pablo. Acá Pablo está en Colosas, está en la cárcel y está hablando del hermano Onésimo que lo está mandando saludos a los hermanos. Así que está acompañando a Pablo aún en la cárcel, porque Pablo, cuando escribe Colosenses, está preso. Y acá Pablo está enviando saludos a la iglesia de Colosas a través de estos hermanos. Y los hermanos que están con él también envían los saludos. ¿No es cierto? El tercero sería Aristarco. Mira el versículo 10. Dice así. Versículo 10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, este está preso, os saluda. Y Marcos después vamos a ver. Aristarco también era judío. Compañero de prisión significa que estaba preso con Pablo. Seguramente fueron agarrados predicando la palabra de Dios. Estaba Pablo, Aristarco. Obviamente que Tíquico está suelto. Nosotros vemos que Onésimo también está suelto, es decir, seguramente estos dos discípulos están visitando al apóstol Pablo y al hermano Aristarco que están con ellos presos, ¿no? Algunos creyentes presos, juntamente con Pablo, y otros que estaban al lado de afuera de la cárcel, seguramente llevándole mantenimiento, llevándole comida, llevándole saludos de las iglesias. Entonces, mira el versículo 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Cuando dice que es uno de vosotros, quiere decir, este hermano es de la ciudad de Colosas y se congrega en la iglesia de Colosas. Y dice, todo lo que acá pasa, os lo hará saber. Entonces está del lado de allá de la reja. ¿No es cierto? Tíquico y Onésimo están visitándolos y están trayendo noticias de las iglesias. Y Pablo y Aristarco están presos, mi compañero de prisión. Fuimos presos, fuimos agarrados en un momento en donde estábamos predicando la palabra y seguramente fue preso conmigo, ¿no? Y dice, este hermano Aristarco, tenemos unos dos textos más que menciona él, Hechos 19:29, dice así: y la ciudad se llenó de confusión y a una se las lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Acá fue el momento en que fueron presos. Gallo, ¿sabe quién es Gallo? ¿Se acuerdan? El que estaba siendo dirigida la tercera epístola de Juan, cuando el apóstol Juan escribe, dice, a mi amado hermano Gallo. Entonces, Gallo también era compañero de Pablo, Aristarco era compañero de Pablo, predicaban juntos la palabra de Dios públicamente, y cuando fueron agarrados acá, fueron presos, seguramente juntamente con la presencia de Pablo. Filemón, versículo 24, dice así: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Voy a leer el versículo 23 también. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Epafras también estaba preso acá en la epístola de Filemón. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, ¿no?
Entonces, estos hermanos acá, en la epístola de Filemón, seguramente estaban presos con Pablo. Y acá en la epístola de Colosenses, está Aristarco juntamente con el apóstol Pablo. Solo que no está solo Aristarco, compañero de prisión. Saluda también Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca de lo cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Ustedes saben quién es Marcos. Este Marcos, la Biblia dice que él es el autor del Evangelio de Marcos. Su nombre es Juan Marcos. Este hombre, este compañero de Pablo, era uno de los que arrancaron en la predicación del Evangelio. Este Juan Marcos estaba cuando Jesús fue preso allá en el Getsemaní. Dice que había un hombre, un joven, solo en el Evangelio de Marcos que cuenta esta historia, un joven que estaba cubierto por un mantel. Y cuando llegaron los soldados y lo vieron, él salió corriendo, el mantel se agarró en una rama y él salió desnudo corriendo. Este joven era Juan Marcos. Este Juan Marcos es aquel que en el libro de Hechos, capítulo 12, y vamos a mirar el versículo, capítulo 12, versículo 12, estaba con Bernabé y Pablo yendo al primer viaje misionero. Cuando llegaron a Chipre, Juan Marcos no quiso seguir adelante con ellos a causa de las muchas aflicciones y tribulaciones. Él volvió atrás, regresó. Y Pablo se enojó con Marcos de forma muy fuerte. Cuando se enoja con él, él dice, este no nos va a seguir más en el segundo viaje misionero. Hubo una demanda entre Pablo y Bernabé, porque por ser su sobrino, Bernabé dijo, no, él nos va a acompañar. Y Pablo dijo, no, yo no lo quiero más, no es útil al ministerio. No lo quiero más porque es uno de aquellos que desisten cuando la cuerda aprieta. ¿No es cierto? Dice, no lo quiero que vaya. Y hubo una desavenza, una contienda entre Bernabé y Pablo. Y así, de esta manera, como Bernabé quería llevar a Juan Marcos, entonces fueron para un lado. Y el apóstol Pablo montó otro equipo y fueron para otro lado. En este momento había ahí un atrito entre Pablo y Juan Marcos. Hasta mismo causó una disensión entre Pablo y Bernabé. Pero esta disensión y este problema fue resuelto en la epístola de 2 Timoteo capítulo 4, cuando el apóstol Pablo pide para llevar a Juan Marcos. Mira lo que dice capítulo 4, versículo 11 de 2 Timoteo, dice así, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y traedle contigo, porque me es útil para el ministerio. Este es el Juan Marcos, este es el Marcos que Pablo dijo, no me sirve para el ministerio. Y ahora el apóstol Pablo está diciendo, en su vejez, en su última prisión, seguramente de ahí Pablo sigue el martirio, no vuelve de esta prisión en Roma, escribiendo 2 Timoteo, se recuerda de Marcos y dice, este me es útil para el ministerio. Y Marcos caminó con Pablo, obviamente, no únicamente en esta carta de Timoteo. Después de este hecho, en el libro de Hechos capítulo 12, seguramente Juan Marcos ha caminado con Pablo. Esta reconciliación fue bastante anterior, porque en esta epístola de Colosenses ya vemos que Marcos está preso con Pablo. Es decir, estaban ellos siguiendo con el ministerio. La desavenza fue resuelta y estaba este discípulo que Pablo ahora dice, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Es decir, ya había Pablo escrito acerca de Marcos y dijo, mira hermanos, este hermano tuve una cierta desavenza con él, pero este hermano tratadle como a mí mismo, porque este es uno de aquellos hombres de Dios que sigue el ministerio juntamente con nosotros. Pablo no tiene vergüenza, hermanos, de admitir su error, de demostrar que se equivocó, de declarar que este hermano es útil al ministerio. Yo me enojé aquel día en Hechos capítulo 12, y tenés que leer todo el capítulo 12 para entender bien, ¿cierto?
Yo me enojé aquel día con él. Me hizo rabia, realmente me hizo rabia, porque nos dejó en Chipre solos en el momento más duro que estábamos necesitando. ¿Cómo puede un misionero, un hombre de Dios, dejar a dos compañeros solos en la batalla? Entonces, sin que me enojé, pero quizás me dejé llevar por las emociones, ya les escribí mandamiento acerca de él, que seguramente Pablo se había equivocado. Y dice, este hermano, mira, si fuere a vosotros, recibidle, acerca de lo cual ya los escribí mandamientos. Es decir, se arrepintió Pablo y dijo, recibe este hermano. Obviamente cuando un pastor se entristece, se enoja con un discípulo, otras personas saben, los más cercanos del pastor sabe que este discípulo no está siendo útil al ministerio, está siendo de estorbo, está siendo de tropiezo. Los más cercanos al pastor saben. Entonces Pablo acá está retratando con aquellos que sabían que había esta desavenza. Y él dice, ya les dije que este hermano tenía que recibirle. Obviamente, en otro momento Pablo dijo, no lo reciba. Y ahora está retratándose y diciendo, recibidle en el Señor. Este hermano es Juan Marcos. Juan Marcos, hay otros textos también que hablan de él. Hechos 12:12, que los dice como referencia, que dice, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llegó Pedro a la puerta, la casa de Juan Marcos, la madre de Juan Marcos era María. La casa de Juan Marcos fue donde estaba la iglesia orando, reunida para que librase Pedro de la cárcel. ¿Se acuerda de este episodio? Y cuando Dios envía 2 ángeles para librar a Pedro de la cárcel, llega Pedro y golpea la puerta. Y va una mujer recibir a la puerta, llamada Rode. Y Rode llega a la puerta cuando escucha que Pedro, abre la puerta, la voz de Pedro, dice, ¡wow! La voz de Pedro. No le abre la puerta, sale tan emocionada, gritando por la casa, diciendo, es Pedro, que estábamos orando, hermanos, está a la puerta. Eso todo pasó en la casa de Juan Marcos, en casa de María, su mamá. Ve que la casa de Marcos era una casa de oración. Era una, digamos así, una casa que recibía a la iglesia. Me gusta decir que es una casa anfitriana, en donde la iglesia podía reunirse libremente. Y estaban todos reunidos. Vamos a orar, hermanos, por apóstol Pedro, que está preso. ¿En dónde? Vamos a la casa de Marcos. Allá tienen un espacio bueno y entre todos los hermanos. Así que estaban reunidos, dice, la iglesia en la casa del hermano Marcos. Este hermano Marcos acompañó el ministerio de Jesús y acompañó el ministerio de Pablo. Mira por favor conmigo otro texto más. Versículo 25 de Hechos capítulo 12. Dice, Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Versículo 3, capítulo 13, versículo 5, dice así, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. Bueno, Juan estaba con ellos en este viaje, el primer viaje misionero. Después tiene capítulo 15, versículo 37, dice así, Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, no Chipre, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Sicilia confirmando a las iglesias. Ahí fue cuando Marcos le había abandonado y Bernabé y Pablo tuvieron una pelea y se separaron
por causa de Juan Marcos. ¿No es cierto? Y digo más, por causa de Pablo mismo, porque dejó con que su enojo le separasen en este momento. Y vemos que fue un error de Pablo porque Pablo mismo lo confiesa. Pablo mismo más adelante se ve que reconcilia con Juan Marcos. Pablo mismo cuando está en su último momento dice, trae Marcos contigo, que me resulte el ministerio. Yo de acá ya fue el martirio, ya no vuelvo más de esta cárcel. Así que quiero despedir de mi gran compañero, gran amigo, en las prisiones, en los sufrimientos, en el ministerio. Trae contigo a él, ¿no es cierto? Cuando escribe a Timoteo. Y versículo 39 de Hechos capítulo 15, ya hemos leído. Buenísimo. Entonces, Juan Marcos fue el escritor del Evangelio de Marcos. Dicen, hermanos, los estudiosos históricos que el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio escrito y como fue la base de la mayoría de los otros evangelios, con la excepción del Evangelio de Juan, que no es sinóptico. Es decir, de los sinópticos, el primero fue Marcos y sirvió de base para los demás evangelios. Siempre alguna información o otra buscaban el escrito primario y iban al libro de Marcos y decían, bueno, así fue como pasó así. Bueno, me recuerdo, pero encima Marcos registró eso. Bueno, entonces puedo escribir eso. Es decir, cuando Lucas escribe el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, él escribe a pedido de Teófilo. Y Lucas también está con Pablo. Mira, 2 escritores de evangelios son compañeros de Pablo, son discípulos de Pablo, trabajando con Pablo en el ministerio. Vamos a mirar un poquito más adelante. Después de Aristarco y Marcos, viene versículo 11 y dice, y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me han acompañado y me han ayudado en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Estos hermanos han sido un consuelo para el apóstol Pablo. Todos los que él ha nombrado hasta ahora por el origen de sus mismos nombres son hebreos, son judíos, ¿no es cierto? Y este Jesús el justo, no me pregunte quién es el único momento que aparece en la Biblia. Este discípulo, Jesús, llamado el justo, así lo llamaban, Jesús el justo. Imagina tener un discípulo llamado Jesús, que tenía el mismo nombre de su maestro. Entonces creo que los compañeros le apodaron del justo, ¿no? Porque Jesús el justo, le decían, llama al justo que va con nosotros también, ¿no es cierto? Este discípulo, no hay historia sobre él, no sabemos quién es, no sabemos nada acerca de él, pero estaba también con Pablo en la cárcel. Y después viene el versículo 12, dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Otra vez dice, Epafras es de la ciudad de Colosas. Él es colosense también, es uno de ustedes. Siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Este hermano Epafras fue el plantador de la iglesia de Colosas. No fue el apóstol Pablo quien plantó la iglesia de Colosas. Fue hermano Epafras. Y este hermano Epafras aparece también en Colosenses 1:7, que es el inicio de la carta, cuando nosotros hemos leído, que dice así, ¿cómo lo habéis aprendido de Epafras? Es decir, Pablo recibe noticias de la iglesia de Colosas y cómo van bien los hermanos, que estos hermanos han aprendido de Epafras, es decir, su pastor, aquel que plantó la iglesia allá en Colosas.
Y Filemón 23 también menciona a Epafras diciendo, Marcos, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Cuando Pablo dice mis colaboradores, está diciendo, estos son mis discípulos, donde voy están conmigo, son mis colaboradores. Versículo 14, habla de Lucas, el médico amado. Lucas, versículo 14 dice, os saluda Lucas, el médico amado. ¿Y quién es este Lucas? Es el autor del Evangelio de Lucas y del libro de Hechos, ¿no es cierto? También menciona Lucas en Filemón 24, que es un texto que es bastante repetido porque hay 5 personas ahí mencionadas, ¿no es cierto? Lo que siempre estamos leyendo, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Y 2 Timoteo 4:11, cuando Pablo está despidiéndose de la vida, seguro de que no saldrá de ahí. Él dice así, solo Lucas está conmigo. Él empieza a hablar el nombre de todos sus discípulos y apenas uno se encuentra con él en el momento de su martirio, en la prisión en Roma. Dice, solo Lucas está conmigo. Lucas muchas veces ajudava Pablo a escrever as epístolas, e Pablo, quando vai terminar, dice, la salutación va de mi propia mano, es decir, la salutación va de mi propia mano, pero quien está escribiendo es Lucas, que nunca me ha abandonado. Lucas es eximio escritor, entonces va mi salutación de mi propia mano. Hay todo un contexto en ese sentido, porque las cartas de Pablo son muy bien elaboradas, estoy hablando en el sentido literario, ¿no es cierto? Un griego que lee la carta de Pablo, hasta el día de hoy dicen que es una calidad, pero Lucas era perito en escrita, Lucas era contratado para escribir, Teófilo era un hombre rico, que contrató Lucas para... Lucas, a la gente escribe de cualquier manera. Investiga eso para mí, por favor, y escriba un libro que realmente cuente la verdad. Entonces escribió el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Y Teófilo también le pide para escribir, para contarme después que murió Jesús, ¿qué fue las cosas que pasó? Porque el libro del Evangelio cuando Jesús está vivo. Cuenta las historias de que Jesús atravesó, cómo Jesús vivió acá, cómo Jesús hizo las obras, qué habló, qué enseñó, cómo actuó. Eso es el Evangelio. Pero el libro de Hechos es después de la muerte de Jesús. ¿Qué pasó después que murió Jesús? ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Qué sucedió del Evangelio? Este tema de resurrección realmente existió. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el tema? Anda, busque un perito en escrita, en historia, y vamos a contratarlo. Abra Hechos 1, por favor. Y Lucas es este hombre, perito en escrita, excelente en escrita. Hechos capítulo 1. Dice así, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Está diciendo, mira, la primera vez que me contrataste, yo escribí un tratado para vos, el Evangelio de Lucas, hablando de las cosas que Jesús enseñó y vivió y hizo, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, ¿no es cierto? Y ahí empieza a escribir el segundo tratado. Está contando de las cosas que pasaron después de la resurrección de Cristo. Este es el libro de Hechos. El primer tratado es Lucas, que también fue contratado por Teófilo. Mira versículo 1 de Lucas, dice así, puesto que
ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido certísimas. Mira qué fantástico. Mira cómo arranca. Dice, ya hay escritos acerca de lo que Jesús hizo y habló. Es decir, ya existía el libro de Marcos. Muchos, no solo uno, muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas ¿a quién? Por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, acá vemos, para que, versículo 4 y cerramos, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es decir, seguramente este Teófilo leyó el libro de Marcos y dijo, ¿será que ese Marcos quién es? ¿Es un judío? ¿Debe ser uno de ellos? Por ahí algunas cositas más puso. Voy a contratar un perito, un tipo historiador, que sabe escribir el griego bien y que me cuente las cosas realmente como son, si son ciertísimas o no. ¿No es cierto? Y es Lucas, este hombre. Es un perito. Por esa razón hay muchas discusiones, ¿no? Porque hay diferencia literaria entre todas las epístolas de Pablo y el libro de Hebreos. Algunos autores dicen, Pablo escribió Hebreos, pero de su propio puño. Por eso tiene una literatura distinta. Y todas las epístolas escribió Pablo dictando a Lucas. Y Lucas, Pablo, ¿cómo es el tema? Eso, así, decirles. Y Lucas escribe como corresponde. Está dicho eso, pero de la manera como se escribe, correctamente el griego. Entonces, y hay discusiones sobre eso, pero vemos que Lucas está siempre presente con Pablo, hasta mismo en la última epístola. Solo Lucas está conmigo. ¿Por qué? Porque está escribiendo. El escritor de la epístola. ¿No es cierto? Si no estaba Lucas, no iba a otra carta, o quizás ni iba. ¿No? Por más perito que sea, eso es discutible, no es una doctrina, no es una regla, no estoy diciendo que es así, estoy diciendo cómo la mayoría de los estudiosos de la historia para descubrir los autores verdaderos de los textos, quién escribió, quién dictó, dicen. ¿Cierto? No salgan de acá diciendo, porque fue Lucas que escribió todo. No, eso es discutible. No están todos los teólogos conformes con esa idea. No, para muchos teólogos, no, el Pablo mismo fue quien escribió. Pablo era muy perito también, era muy sabio, muy estudiado, muy capaz. Entonces, a otros dicen, no, Pablo tenía todas las características de ser un eximio escritor también. Entonces, son cosas que son debatidas. Ahora, acá está Lucas solo. Solo Lucas está conmigo. Y acá cuando está escribiendo, él dice, saluda también Lucas, el médico amado. ¿No es cierto? Yo me inclino para pensar que Lucas era quien escribía las cartas que dictaba Pablo. Me inclino yo, pero no estoy diciendo que eso es una postura que tampoco hace tanta diferencia para nosotros, ¿no es cierto? Y dice así, os saluda Lucas, el médico amado. Este Lucas, discípulo de Pablo, es este hombre de Dios tremendo que nosotros recién vimos un poco de su historia. Versículo 15. Estos son los 8 discípulos. Y versículo 14 todavía dice allá al finalcito, y Demas. Saluda a Lucas, esos son los que están presos con Pablo. Del versículo 12 adelante están presos. Y dice, y Demas también saluda, manda saludo. ¿Quién es Demas? No habló nada acá de Demas, dice, saluda a Lucas y Demas. Ese Demas está allá en 2 Timoteo 4:10, es el descarriado.
Demas abandonou o ministério. Mira, diz assim: procura venir pronto a verme. Está escrevendo a Timoteo. E diz: porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo, se ha ido a Tesalônica. Crescente foi a Galácia, Tito a Dalmácia, solo Lucas está comigo. Não é certo? Segundo Timoteo. Então, Demas se descarriou. Demas amou o presente siglo, es decir, se ha desviado do evangelho. Pero en este momento, obviamente que estamos leyendo dos epístolas distintas. Segundo Timoteo es la última prisión de Pablo. Acá estamos hablando de que Pablo está preso en su primera prisión. En esta prisión, Pablo estaba con Demas, con Lucas, con Aristarco, con Marcos, estaban presos. ¿Cierto? Demas seguramente se ha descarriado después de salir de esta prisión. Amando el presente siglo, me abandonou. Volvió para Dalmácia. Volvió para Tesalônica. Es decir, regresó a la Babilonia, a la vida vieja, a los viejos amigos. Regresó hacia atrás. Y para cerrar, tenemos acá ahora los destinatarios. Dice: saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas, a la iglesia y a la iglesia que está en su casa. Acá no son los saludos que están mandando ellos. Los discípulos que acompañan a Pablo son estos 8. Ahora Ninfas está allá en su casa, está mandando saludos. Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ese Ninfas es un anfitrión de una iglesia también. Ninfas, Priscila y Áquila, como en Romanos 16, 3 y 5. Y ahí viene versículo 16 y 17, y dice así: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Las cartas de Pablo eran circulares. Entonces se leía en las iglesias, se pasaba de una iglesia para otra, iban leyendo las doctrinas bíblicas. Es decir, por eso las cartas de Pablo están basadas en las doctrinas bíblicas. Ayer expuse Efesios, allá en Capital Federal, capítulo 2, finales de los versículos, y dice que nosotros estamos fundamentados en las doctrinas de los apóstoles y profetas. Y vine mostrando desde cada vez que un apóstol cita el profeta del Antiguo Testamento, como la doctrina es puesta a través de la profecía del Antiguo Testamento y confirmada por los apóstoles y cumplida en los apóstoles cuando hacen mención de esas doctrinas. Entonces nosotros estamos fundamentados, la doctrina que rige la iglesia es la doctrina de los apóstoles y de los profetas, pero cimentadas, el mismo texto de Efesios dice, cimentados bajo, que está edificado sobre la piedra del ángulo que es Jesucristo mismo. Entonces la piedra angular es la primera cosa de una edificación que hoy en día nosotros no sabemos lo que es eso. No sabemos qué es una piedra del ángulo. Las edificaciones del mundo antiguo, una sola piedra sostenía toda la edificación. La piedra del ángulo era la piedra que sostenía toda la edificación. Ella era puesta en la esquina, por eso era un ángulo. Esta es la piedra más fundamental, la piedra angular. Hoy en día vamos a inaugurar una iglesia, ponemos una piedra en el centro de la obra, ¿no es cierto? Como lanzamiento de la piedra fundamental, la piedra angular, simbolizando a Cristo, pero las construcciones tampoco no tienen una única piedra. La piedra del ángulo era muy bien comprendida por todos ellos en ese entonces. Entonces, las doctrinas están sobre la piedra del ángulo, que es Jesucristo. El cimiento es Jesucristo. El fundamento son las doctrinas de apóstoles y profetas. Por esa razón, vemos acá que cuando Pablo escribía una carta, estas doctrinas tenían que circular en todas las iglesias.
eran las doctrinas en que es todavía las doctrinas en que la iglesia se cimienta. Cuando Pablo predica y cuando Pablo escribe, él dice, no vengo a vosotros con palabras de sabiduría humana, sino que como palabra de Dios mismo, revelada por Dios mismo, les digo a ustedes como iglesia. Y ahí, finalizando, versículo 17 dice, decía Arquipo, que es también un anfitrión en la iglesia, de la iglesia, en su casa, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, ahí está, ¿no? Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. La salutación de mi propia mano. El hermano Lucas está escribiendo todo. Ahora pasame la pluma, Lucas, que ahora voy a poner la salutación. La salutación de mi propia mano, hermano Pablo. ¿No es cierto? La gracia sea con vosotros. Amén. Amén. El hermano Arquipo, el hermano Nifas, el hermano Aquila y Priscila tienen iglesias en sus casas. Y acá Pablo le da una palabra de ánimo al hermano Arquipo. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Siga el ministerio, cumpla todo lo que el Señor te dijo. No cierre la iglesia que está en tu casa. No deje de recibir a los hermanos. Porque, hermanos, las casas que recibían las iglesias no era como la iglesia era en la casa para siempre. No, era una temporada, una época en que la persecución era muy, muy atroz. Entonces, vamos a reunir en nuestra casa. No tenían lugar de reunión los hermanos, porque no podían reunir en los templos. En los templos estaban las sinagogas, estaban los judíos que perseguían a los cristianos. Entonces ellos se reunían en las casas, a las escondidas. Entonces la casa que recibía a la iglesia era una casa anfitriana heroína. Estaba poniendo en riesgo toda su familia, la muerte, todo. Si descubren que está ahí la iglesia, se descubre que en esta casa, entonces esas cartas eran muy secretas. Esas cartas iban llevadas por un mensajero particular, mayormente Tíquico, que llevaba casi todas. Llevaba, que era un hombre de extremada confianza, que no iba a salir compartiendo la carta con cualquiera que no conociera de la iglesia. Llegaba a la iglesia, leía la carta y repartía para otras iglesias y otras iglesias. ¿No es cierto? Cerrando eso, ¿cómo aplicamos eso en nuestra vida? ¿Qué sirve esta enseñanza, además de la que ya hemos aprendido, para nosotros hoy? En primer lugar, Dios levanta a sus pastores, conforme está en Efesios 4:11, Él mismo constituyó uno para apóstoles, profetas, pastores y maestros, y también levanta a sus discípulos. Yo he visto y he notado que todo lugar en donde empecé a plantar una iglesia, Dios ha levantado hombres de Dios, discípulos fieles, verdaderos, que han bendecido el ministerio, que han ayudado, y el pastor jamás se olvida de aquellos primeros que han llegado, que han sido de mano de ayuda a su ministerio. Jamás. Acá Pablo nunca se olvidaba de dejar los saludos y de enviar los saludos de aquellos que estaban con él en el ministerio. Siempre ha sido de gran bendición. Es Dios mismo quien levanta a estos discípulos. Es Dios mismo quien hace con que ellos cumplan con el trabajo. Pone en su corazón este amor, este placer por el reino de Dios. En segundo lugar, sea cual sea tu ministerio, sea ministerio pastoral, de misionero, de ir directamente, plantar el trabajo, o sea ministerio de discípulo, de ayudar, de acompañar, de extender la mano al pastor, de extender la mano al misionero, a aquel que está poniendo, como se dice, los primeros pies en la obra. ¿No es cierto? Aquel que está siendo como una máquina de limpieza que va adelante, derrubando los árboles duros, feos, y usted está junto allá, ¿no es cierto? Levantando, fortaleciendo, sea lo que sea, si sea un pastor o sea un discípulo, sé útil en el ministerio. Sé útil en el ministerio. En toda iglesia hay buenos discípulos y hay malos discípulos. Hay aquellos que estorban. ¿No es cierto? No piense que solo acá en Marcos Paz hay algunos que
Allá en Capital también, recién empezamos, ya tenemos gente que están ahí poniendo palo en la rueda. Es difícil, hermano, trabajo. Hay muchos que animan, que son de bendición. Sé tú una bendición, hermano, no sea pie de tropiezo. Sé una bendición en el reino de Dios. Sé aquel que dice, pastor, ¿qué necesita? Vamos, ¿qué más precisa? Vamos, pastor, ¿cómo está? ¿Hace falta algo? Estamos acá, pastor. Aunque no haya falta que esté vos, en el sentido de decir, ya tiene un par de hermanos acá, bueno, está bien, pero no piense eso, no diga, pero el pastor tiene fulano, no hace falta a mí. Y quizás ese fulano justo es lo que no puede. Y tú eres justo el que Dios te ha enviado y te olvidaste de la vocecita que te dijo, vaya y pregunte al pastor qué es lo que falta. ¿No es cierto? No, pero el pastor ya tiene eso. Vaya y pregunta. No. Y agarra el teléfono para llamar. Dice, bueno, no está sin batería. No, otro día. Anda a hacer lo que Dios te manda. Porque a veces, hermano, es Dios hablando a tus oídos, hablando contigo. Anda a hacer. Sé de bendición ministerio. Todo pastor um dia foi discípulo. Que classe de discípulo sos vós? Se um dia chega a ser pastor, vai ter discípulos como tu fuistes. Me dijo mi pastor assim: todo lo que sembramos, cosechamos, dice. E dijo assim: la misma manera como me servís a mí, Dios te va a dar discípulos. Y gracias a Dios, yo siempre he servido con mucho amor en la obra de Dios. Y gracias a Dios, realmente es verdad eso. Realmente. No es ni cuestionable, no es realmente es verdad. Eso es bíblico. La Biblia dice eso. No os engañéis, todo que el hombre sembrare, esto también cosechará, ceifará. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo está siendo de discípulo? Quizás el discípulo no solo del pastor, discípulo quizás de la esposa del pastor, de la hermana que preside SAF. ¿Cómo es? Del líder de jóvenes, del líder de niños. Hermana, necesita ayuda ahí con los chicos. ¿Cómo es el tema? ¿Qué podemos servir? No estás delante del trabajo, pero estás siendo una discípula de la persona que está frente al trabajo y está siendo de gran bendición. Esta persona jamás se olvidará de ti en el ministerio de la obra de Dios, y Dios mucho menos. No nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra. Todo lo que el hombre sembrare, ceifará. Y dice la palabra del Señor, no nos cansemos en la obra del Señor, porque, ¿cómo es el texto que dice? Sí, pero tiene uno que dice que no nos cansemos, no nos fatiguemos, porque el trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. ¿No es cierto? Y es una bendición, hermano. Sé de bendición al ministerio. Sé una bendición, porque Dios te va a dar personas que bendicen. Te va a dar personas que bendicen. Aunque tu ministerio no sea pastoral. Pastor, mi ministerio es, no sé, mi profesión. ¿Qué es tu profesión? No sé, soy abogado. Dios te va a dar personas maravillosas, empleados o gente que te auxilie, que te ayude, así como tú has servido en la obra del Señor. Dios te va a poner personas buenas al lado tuyo. Es así, hermanos. Es así. Encima, en la obra de Dios, más todavía. Más todavía. Entonces, seamos buenos discípulos. Yo tuve que ser discípulo antes de ser pastor. Ahora soy pastor y tengo buenos discípulos, gracias al Señor. ¿No es cierto? Entonces sembremos eso. No sea de carga tu pastor. No sea de carga dentro del ministerio que estás participando. Sos de SAF, pero sos aquella rueda presa que está siempre tirando hacia atrás. La hermana dice, vamos a hacer eso. No, eso no va a funcionar. Hermana, ¿va? No, eso ¿sabe cuánto cuesta? Y todo pone problema, ¿no es cierto? ¿Cómo va a recaudar esta plata? ¿No? José está haciendo un campamento ahora de jóvenes. Y quiero felicitar acá a Gaby. ¿Dónde está Gaby? Gabriel.
que está haciendo un excelente trabajo con Josie. Ayer tuvimos, ¿cuántos jóvenes? 17, 13 jóvenes. Una bendición, varios jóvenes nuevos. Ya tenemos 30 inscritos para el campamento. 30 jóvenes inscritos para el campamento. Una gran bendición. Y Gaby trajo la palabra ayer, una bendición, abrazando con Josie el ministerio. Y veo una bendición en ese ministerio. ¿No es cierto? Pero hace falta plata. Porque el alquiler del local que vamos a llevar a los chicos es 80,000 pesos. 80,000 pesos. ¿Y dónde vamos a levantar los 80,000 pesos? No vamos a cargar la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a levantar recursos. Ya levantamos 100% desde Brasil. Ya está pagado. Ya tenemos todos los recursos. Yo soy sola. Yo digo, amor, encárgate. Yo no tengo tiempo. Estoy a full con otras cosas. Con iglesia capital, con estudio, con seminario, con catecúmeno, con todo. Andar a encargarte de eso. Ella misma sola llamó, amor, conseguí ya tanto. Digo, wow, qué bendición. Otro día ya conseguí más tanto. Y más tanto. Bueno, ya tenemos 50%. Dale, amor, vos podés. Qué lindo, qué tremendo. ¿No? Y es así. Entonces conseguimos, pero es mucho gasto. Yo digo, y ella está pidiendo 1,000 pesos por cada joven. Yo digo, eso no paga ni el pancho. Amor, por lo menos 2,000 tenía que haber pedido. No, pero ahora queremos más, que bendecir a la gente, que venga y todo. Y digo, las otras iglesias todas cobran por el alquiler. ¿Eh? Si no llega a pagar ni siquiera el alquiler, no pone el precio que por lo menos cubra el alquiler de los jóvenes. No, vamos a hacer así. Bueno, dale, vamos, apoyar y vamos. Entonces tenemos que levantar recursos de otro lado. Y levantamos. Ella levantó. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Y alabo al Señor por la vida de Gaby, que no la deja sola, que está siempre ahí. ¿No? Y eso es algo maravilloso, el ministerio de jóvenes. Ahora, jóvenes, ¿qué clase de discípulos sos? Para mi esposa y para Gaby. Aquel que está siempre diciendo, no, pero esto no funciona, o está siempre diciendo, vamos, José, ¿qué necesita? ¿Qué hace falta? Vamos, que va a ser lindo, va a ser tremendo. Dios va a hacer una gran obra en esos jóvenes, va a sacudir ese Marco Paz, sacar a los jóvenes del boliche que está saliendo a la mañana, a 6 de la mañana sale un montón. Todo con cosas que no edifican, todo con porquería. Hasta droga prueban ahí. Entonces, vamos a trabajar, vamos a hacer la obra de Dios. Vamos a involucrar a estos jóvenes con la obra de Dios. Sé tú un discípulo que bendice. No sea una carga que el líder está adelante, está llevando tanto peso y va a subir y poner una pierna más arriba. Para que, andate tranquilo, que no estoy acomodado. Encima reclama. ¿Cierto? Te sube a los hombros y sale reclamando. Y de vez en cuando te da un cachetazo. Anda, no salta el pozo. Bueno. Así. Hay discípulos así. Pensar que no, hay. Entonces, hermanos, no seamos carga. Seamos de bendición. Seamos de bendición. ¿No? Y si vos ves algún discípulo que está montado al cuello de tu líder, lo agarre por la pata y le tira al piso y diga, no, amigo, no, acá estamos para ayudar, no estamos para poner palo en rueda. No, porque, no, cállate, tranquilo, todo va a funcionar. Ponele fe, a veces a uno le falta fe. ¿Ven? Vos que tenés fe, ayudar a lo débil. Ayudar al débil. ¿No es cierto? No, subir, no. Vamos, va a funcionar, hermano. Va a funcionar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. La obra no es de nosotros, es de Dios. Va a funcionar. Seamos de bendición en el nombre de Jesús. Amén.